Hola, hoy vamos a ver árboles y vamos a comenzar por el primero de ellos, el más sencillo de todos, el ID3. Bueno, ID3 significa Iterative Dichotomizer Tree y acá el 3 no viene a ser un número de versión, sino un juego de palabras. Si su creador, Ross Kinland, utilizó el número 3 por su similitud con la palabra tree en inglés, que significa árbol. Es decir, que el nombre quiere decir dicotomizador iterativo de árboles. Muy bien, ¿qué es lo que hace este algoritmo? Bueno, este algoritmo genera un árbol de decisión a partir de un conjunto de ejemplos. Muy bien, ¿qué es un árbol de decisión? Un árbol de decisión es un grafo, como pueden ver acá en esta imagen. Es un grafo que tiene algunas características, ¿sí? En principio es que no hay ciclos, es un grafo acíclico. Tiene algunos componentes, como por ejemplo el nodo principal, al cual llamamos raíz, y que está siempre en la parte superior, por lo menos cuando lo representamos. Luego están los nodos terminales, que son estas cajitas de acá. Los nodos terminales indican básicamente que de allí no va a haber ninguna rama. Ahí el árbol termina y nosotros vamos a encontrar en ese punto una respuesta a la pregunta que formulamos para recorrer el árbol. Los otros nodos, estos que están acá, que se representan con un óvalo, son preguntas que tenemos que responder. Y finalmente, las líneas indican las posibles respuestas, ¿no? Entonces, una pregunta, por ejemplo, podría ser, ¿cómo está el clima hoy? ¿Lluvioso, soleado, ventoso? Cada arista es una respuesta y eso nos va a llevar a una nueva pregunta con un nodo terminal. Para construir este árbol a partir de los ejemplos, lo que necesitamos conocer es un concepto llamado entropía de la información, que para aquellos que hayan hecho Física 2 les va a resultar familiar el nombre, y este concepto es análogo al concepto de entropía en física, que es la entropía de la energía. Básicamente, la entropía de la información es una medida del desorden de la información, de los datos. ¿Qué tan aleatorios son esos datos? También otra forma de entenderlo es una medida de la pureza. Vamos a trabajar un poco la idea de pureza. Y esta es la fórmula. Si queremos calcular la entropía de n clases, se utiliza esta fórmula de acá. ¿Qué serían n clases? Bueno, yo quiero construir eventualmente un clasificador. Ese clasificador va a tener diferentes salidas. Por ejemplo, si estoy haciendo un clasificador de críticas cinematográficas, las clases podrían ser positiva, neutra o negativa. Estas son las clases. En este caso, 3. Ahora, para esas clases, ¿qué tan desordenado está el conjunto de ejemplos que yo tengo? Para eso tengo que ver cuál es la probabilidad I de cada una de esas clases y multiplicarla por el logaritmo en base 2 de la probabilidad. Luego hago una sumatoria por cada una de ellas y de esa manera voy a obtener la entropía del sistema. En este caso, S es una lista de valores posibles, P de I es la probabilidad de los valores e I cada uno de los valores. Muy bien, un par de cosas para tener en cuenta. Si la muestra es homogénea, la entropía es igual a 0. ¿Qué quiere decir que la muestra es homogénea? Bueno, básicamente que todos los casos son iguales. Si yo tengo una bolsa llena de pelotitas blancas, la probabilidad de sacar una pelotita negra es 0. La probabilidad de sacar una pelotita blanca es 1. No hay desorden, no hay entropía tampoco. Entonces, la máxima entropía viene dada por logaritmo base 2 de n, donde n son los posibles valores de salida. Esto es lo que acabo de decir. Si n fuese 2, por ejemplo, true o false, o blanco y negro, o positivo o negativo, como quieran verlo, pero tengo dos clases, la máxima entropía es 1. Quiere decir que es la máxima incertidumbre. Por ejemplo, si yo en esta bolsa tuviese 50 pelotitas negras y 50 pelotitas blancas, ahora la probabilidad de sacar una pelotita de cualquier color va a ser de 0.5. Y es la máxima incertidumbre. No puede haber otro estado en el cual yo tenga mayor incertidumbre sobre qué voy a sacar. Y en ese caso,
la entropía va a ser 1. Muy bien, veamos un ejemplo de cómo funciona la entropía para tirar un dado. Todos sabemos que la probabilidad de sacar cualquier número en un dado es 1/6. Y pensándolo como un clasificador, tendríamos 6 clases, ¿no? 6 posibles resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso quiere decir que la probabilidad la vamos a manejar acá como 1/6 por logaritmo en base 2 de 6, que es lo mismo que menos logaritmo en base 2 de 1/6. Y lo sumamos 6 veces, que es lo mismo que multiplicarlo por 6, y nos da una entropía de 2,58. Esa es la entropía que tiene tirar un dado. Otro ejemplo. Supongamos que tenemos unos mensajes y el número de estados en un mensaje puede ser 3, M1, M2 o M3. Pero la probabilidad de cada mensaje es diferente. 50 es la M1, 25% la M2 y 25 la M3. En ese caso, la entropía sería 1/2 por logaritmo en base 2 de 2 más 1/4 por logaritmo en base 2 de 4 más 1/4 por logaritmo base 2 de 4. Y la entropía para recibir un mensaje cualquiera sería de 1,5. Un ejemplo más. Fíjense. Tenemos acá un conjunto en donde tenemos elementos que pueden ser negativos o positivos. Si son todos negativos, estoy acá. Entropía 0. Si agrego un par de positivos, ¿sí? Tengo, fíjense, 5 negativos, 2 positivos, voy a tener una entropía más o menos de 0,7. Cuando la cosa está equilibrada, tengo 3 positivos y 3 negativos, la entropía es máxima, 1. Que dijimos que es la entropía máxima para un sistema que tiene 2 clases. Ahora, si la cosa se invierte y empezamos a tener más positivos y menos negativos, la entropía vuelve a bajar, ¿sí? En este caso 0,8, 0,4 acá, donde tenemos solo 2 negativos y el resto positivos, y es 1 cuando, perdón, es 0 de nuevo cuando son todos positivos, ¿sí? Vemos, lo que tenemos acá es la probabilidad de positivos. La probabilidad de positivos puede ser 0 o puede ser 1. Y de este lado tenemos la entropía. Muy bien. ¿Para qué expliqué la entropía? Para poder presentarles este nuevo concepto que es ganancia de información, que es el que nos interesa. No la entropía, sino la ganancia. ¿Y qué es la ganancia de la información? Bueno, básicamente es una forma de cuantificar, ¿sí?, qué elemento en un conjunto me está dando más información. Entonces, imaginen que tuviésemos un conjunto de datos, que puede ser una tabla, un archivo como separated value, con 10 columnas. Y yo quisiera elegir una sola de esas columnas para hacer un clasificador. Posiblemente ninguna sea un clasificador perfecto, pero es posible que haya alguna columna que cometa menos errores al clasificar que las demás, si yo tuviera que mirar una sola. Bueno, esa columna es la que me da la mayor ganancia de información. Y la ganancia de información se la puede calcular con esta fórmula. La entropía del sistema, que ya dije cómo calcularla, menos, y acá restamos la ganancia de información del atributo A, donde S va a ser una lista de valores posibles para ese atributo, A, uno de varios atributos posibles. Acá cuando digo atributos, pueden pensar que es una columna. Un atributo es una columna de varias columnas. Y los valores posibles de un atributo son los valores posibles que vamos a encontrar en cada uno de los registros de esa tabla o archivo, lo que sea. Entonces, B de A son los valores que A puede tomar. S de B sobre S es la probabilidad de un valor para el atributo A. Es tan probable que ese atributo aparezca en la columna A. Y finalmente tenemos la entropía de S de B, que es la entropía, la fórmula que vimos antes, pero calculada para el valor B, es un valor solo, del atributo A. Entonces, cuando yo sumo todos los valores del atributo A una sumatoria, esto lo tengo que calcular para cada valor de ese atributo,
calculo esta probabilidad, lo multiplico por la entropía del valor y se lo resto a la entropía general. Y eso me va a dar la ganancia de información. Yo con la ganancia lo que voy a querer buscar es ver cuál de todos estos atributos tiene la mayor ganancia. Ahora, que ya saben qué es la entropía y cómo calcular la ganancia de información, les voy a decir cuál es el algoritmo ID3. Paso 1, calcula la entropía para todas las clases. Paso 2, calcula la entropía para cada valor posible de cada atributo. Paso 3, selecciona el mejor atributo basado en la reducción de la entropía y usa para eso el cálculo de ganancia de la información. Punto 4, iteramos para cada subnodo excluyendo el nodo raíz que ya fue usado. ¿Qué quiere decir esto? Que ese primer atributo lo vamos a colocar como nodo raíz. Lo quitamos del conjunto de datos y seguimos iterando. Buscamos el segundo mejor atributo y va a ser un hijo de este nodo raíz y así hasta que hayamos podido clasificar correctamente todos los ejemplos. Muy bien. Para poder entender todo esto que acabo de explicar de forma teórica y un poco en el aire, vamos a ver un ejemplo muy, muy puntual. En este ejemplo tenemos básicamente 6 animales. 6 o 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 animales. Acá animal viene a ser el ID del atributo. La ID es vaca, cerdo, paloma, murciélago, gallina, iguana o cocodrilo. ¿Qué atributos tenemos? Vuela, piel y nacimiento. Vuela puede ser sí o no, es un atributo booleano. ¿La vaca vuela? No. ¿La paloma vuela? Sí. Piel, ¿de qué está cubierto ese animal? Puede ser de pelo, de plumas o de escamas. Y finalmente, ¿cómo nace? Puede nacer en un huevo, como por ejemplo un cocodrilo, una iguana o una paloma, o puede nacer en un útero y por eso acá decimos ponemos placenta. Si nace en un útero, nace con una placenta. Bueno, básicamente vendría a ser un tipo booleano también. No hay dos posibilidades, placenta o huevo, o útero o huevo si prefieren. Y lo que nos interesa a nosotros es calcular este atributo, esta clase. Queremos saber si el animal es una vaca, es un mamífero, es un reptil o es un ave. Entonces vamos a hacer el algoritmo ID3 nosotros paso a paso. Muy bien. ¿Cuáles son las probabilidades de estas clases? La probabilidad de mamífero es 3 séptimos, la probabilidad de ave es 2 séptimos, la probabilidad de reptil es 2 séptimos también. ¿Por qué? Porque en este conjunto tengo 7 elementos y de los cuales 3 son mamíferos, 2 son aves y 2 son reptiles. Hay que aclarar algo acá. Esta probabilidad es una probabilidad calculada sobre el conjunto de datos, no es la probabilidad real. Si yo agarro un animal random, un animal aleatorio del planeta Tierra al azar, la probabilidad de que sea un mamífero no es 3 séptimos, ni la probabilidad de que sea ave es 2 séptimos. Por eso es importante siempre entender si nuestro conjunto de datos es representativo del universo o no. Y si no lo es, bueno, ¿para qué caso sirve? ¿Qué sé yo? Servirá quizás es representativo de una granja, de una zona, de un área rural, lo que sea, o de algún problema que queremos resolver. Pero hablando así mal y pronto y decir que la probabilidad de que un animal sea vaca, sea mamífero, 3 séptimos, no sería correcto. Muy bien, esta es la probabilidad y esta es la segunda la parte de la ecuación, lo que está dentro de la sumatoria, si quieren, que es la menos probabilidad, por logaritmo más 2 de la probabilidad. Y calculado para cada uno de estos valores, da 0.52. ¿Sí? Esta partecita de acá. Si yo lo sumo, es 1.56. Eso quiere decir, la entropía del conjunto es 1.56. Muy bien. Entonces, ahora vamos a trabajar atributo por atributo. Primer atributo vuela. Y para cada atributo vamos a calcular para cada valor. Atributo vuela igual no. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tachar, entre comillas, los atributos que no corresponden a vuela igual no. ¿Sí? Nos quedamos con estos 5. Entonces,
Vuela igual no, tenemos 5 casos y las probabilidades ahora se calculan sobre vuela igual no. Mamífero 2 quintos, ave 1 quinto y reptil 2 quintos. Las probabilidades de vuela igual sí van a ser 0 para reptil, 1 medio para ave y 1 medio para mamífero. Muy bien. Para cada una de estas probabilidades, vuelvo a calcular de este lado la fórmula. Fíjense, bueno, 5 séptimos, esa es la probabilidad del atributo vuela igual no. Esta es la probabilidad del atributo vuela igual sí. Y esta parte de acá es la parte de la sumatoria de la fórmula. Si calculo para cada una de estas probabilidades y sumo, tengo la entropía de S, o sea, la entropía del conjunto, para el atributo A. Para el atributo A con valor igual no. Muy bien. Esto mismo que acabo de hacer, hay que hacerlo para el atributo piel, ¿no? Donde puede ser pluma, pelo o escamas. Hay que calcular las probabilidades para cada uno de estos atributos que nos quedan en el conjunto de datos y aplicar. Fíjense que muchos valores acá se hacen 0 porque pluma, por ejemplo, solo las aves, pelo, solo los mamíferos y escamas, solo los reptiles. Qué interesante. Sumamos y vamos obteniendo, bueno, estas son las probabilidades que tenemos acá de cada uno de los atributos. Y obviamente, para el último caso, nacimiento. Probabilidad de nacimiento igual huevo, probabilidad de nacimiento igual placenta. Calculamos, fíjense que de placenta solo los mamíferos y de huevo reptiles y aves. Muy bien, una vez que hicimos todos esos cálculos, si quieren pueden repasarlo en la diapositiva más en detalle, lo paso un poco rápido para no hacer la clase tan aburrida. Pueden ver que vamos a reemplazar, mejor dicho, vamos a reemplazar la entropía 1.56. Ahora vemos, atributo igual vuela sí, y atributo igual vuela no. La probabilidad era 0.29, ¿se acuerdan que esto lo habíamos calculado? Y 0.71 para vuela igual no. Y la entropía es 1 para vuela igual sí y 1.52 para vuela igual no. Si aplico la fórmula 1.56 menos la sumatoria de estos dos valores de acá, voy a obtener que la ganancia de información para el atributo A va a ser 0.19. Si repito esos mismos cálculos para vuela, para piel y para nacimiento, voy a obtener que la ganancia de información de cada atributo es 0.191, 1.5 y 0.9, 0.985. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá hay un atributo que me está dando mucha más información que los demás. Ese atributo es la piel. Si yo veo la piel del animal, ya puedo decidir de mejor forma que mirando simplemente cómo nace o si vuela o no, qué tipo de animal es. Entonces voy a empezar a construir mi árbol. Nodo raíz va a ser piel. Va a tener 3 aristas, uno por cada valor posible, pelo, pluma y escama. ¿Y qué es lo que viene acá? Bueno, ahora hay que seguir iterando. Como vengo por este camino, pelo, me voy a quedar simplemente con esta parte del dataset. Voy a ver esto que tengo acá marcado. Pero fíjense que si yo me quedo ya con esta parte del dataset y desestimo el resto, la clase que me queda acá es mamífero, mamífero, mamífero. Obviamente, si yo hago los cálculos, la probabilidad de que sea mamífero va a ser 1. La probabilidad de ave va a ser 0 y la probabilidad de reptil 0. Esta parte de la ecuación me va a dar 0. Con lo cual, la entropía de la clase pelo es 0. Hago lo mismo para pluma. La entropía de la clase pluma, 0. Y la entropía de escama, 0. Uy. Eso quiere decir que tenemos ya el árbol completo. No tengo que seguir viendo otros atributos. Acá terminó. En este ejemplo, lo siempre va a pasar. Pelo va a ser mamífero, pluma ave
y reptil. Estos de acá son los nodos terminales. Entonces, si yo quiero, me dan un ejemplo, ahora yo lo pongo en producción, este algoritmo, este árbol, me dan un ejemplo nuevo, con varias columnas. Piel, nacimiento y vuela. Entro por el nodo raíz, veo piel, ¿a qué es igual? A pelo, listo, mamífero. Y así funciona. Bueno, vamos a continuar con la impresa de Gini. Han pasado un par de días desde que grabé la primera parte del video, pero vamos a continuar exactamente desde donde terminó la parte de entropía. Muy bien, ¿qué es la impureza de Gini? Bueno, acá hay una definición bastante formal, que la voy a leer, aunque no es completamente de mi agrado. La impureza de Gini es una medida de cuán a menudo un elemento elegido aleatoriamente del conjunto será etiquetado correctamente, o sería etiquetado, si fue etiquetado de manera aleatoria de acuerdo a la distribución de las etiquetas en el subconjunto. No se entiende nada. Entonces, vamos a hacer un ejemplo y explicar, porque en realidad es algo bastante mucho más sencillo que lo que pueden imaginar. Muy bien. ¿Por qué vamos a ver la impureza de Gini? Básicamente porque la mayoría de las bibliotecas, como scikit-learn, utilizan por defecto la impureza de Gini y no la entropía. ¿Por qué? Porque es más fácil de calcular. Es computacionalmente menos costosa y es equivalente. Pero en general, por ejemplo, en scikit-learn, ustedes cuando entrenan un árbol le pueden dar como un hiperparámetro si quieren entrenarlo con Gini o con la entropía. Muy bien. Esta sería la fórmula, la que ven acá. O sea que la fórmula ya de entrada es más simple que esta definición. Es 1 menos la sumatoria de las diferentes probabilidades, ¿no?, de cada elemento en el conjunto C elevadas al cuadrado. Muy bien. Veamos un ejemplo paso a paso de cómo calcular la impureza de Gini para que ustedes se den una idea mucho más tangible de cómo funciona esta medida. Este es mi dataset. Lo que están viendo acá es el dataset, y el dataset es un dataset que tiene 3 columnas: chest pain, que es dolor de pecho; good blood circulation, que significa buena circulación sanguínea; y arterias bloqueadas, que en inglés es blocked arteries. Y lo que yo quiero saber, o sea, mi variable dependiente, es si hay o no una enfermedad del corazón, un heart disease. Y las posibilidades son sí o no, no o yes. Muy bien. Entonces, voy a construir un árbol, ¿no? Al igual que en ID3, quiero construir un árbol. De hecho, vamos a usar ID3, pero con otro método. Entonces, chest pain, dolor de pecho; good blood circulation y blocked arteries. ¿Qué pasa con estas? Bien, cualquiera de estas 3 columnas son candidatas a ser nodo raíz. Eso quiere decir que si yo agarro una, por ejemplo, la primera, chest pain, y la uso como nodo raíz, y pongo 2 salidas, porque tiene 2 valores, true o false, y directamente pongo debajo de una de las flechas heart disease yes y en la otra heart disease no, ya tendría como mi primer nodo raíz. Pero lo que yo quiero ver ahora es qué tan bien está clasificando esta columna. Es como si, imaginen por un segundo, es como si yo quisiera hacer un árbol o un clasificador, pero con un solo valor. Puedo usar chest pain, o puedo usar good blood circulation, o puedo usar blocked arteries, cualquiera de las 3. ¿Cuál sería el que menos errores cometa? Bueno, entonces agarro el primero, chest pain, digo true o false, ¿no? Y eso no. Y de este lado voy a ver cuántas salen por yes, y de este lado cuántas salen por no. Y lo mismo para heart disease. Entonces, tomo la primera fila. Blocked arteries, digo, perdón, me equivoqué. Chest pain, no. Es decir, false. Salgo por acá. Y heart disease, no. Entonces computo un valor acá a no. ¿Sí? Muy bien. Sigo con la siguiente columna. Es yes. Salgo por este lado, true. Y heart disease es yes. Entonces pongo un 1 acá en
contador en este nodo. Muy bien. Sigo con este de acá, sigo con este de acá, qué sé yo, hasta que complete el dataset. Cuando complete el dataset, me va a quedar algo como lo que ven acá. Cuando chestpain es true, tengo 105 casos de heart disease y 39 de no. Y cuando chestpain es false, tengo 34 casos de heart disease y 125 de no. No heart disease, o sea, no hay enfermedad del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio, si yo uso chest pain, podría decir que si hay dolor de pecho, la enfermedad del corazón, digamos, es más probable, porque hay más casos de yes. Pero si no hay, la enfermedad del corazón es menos probable, porque hay mayores casos de no. Sin embargo, esto no clasifica perfectamente. Si yo lo tomás así, comete algunos errores, porque hay algunos casos de yes acá y algunos casos de no en este lado. Y bueno, hago eso mismo para la siguiente columna, Good Blood Circulation, que también puede ser no o yes o true o false. Y computo, bueno, para cada uno de estos casos, si hay buena circulación sanguínea, hay enfermedad del corazón, sí, 37 casos, no, 127. Y lo mismo para el otro lado. Finalmente repito la misma operación con la última de las columnas, Blocked Arteries, arterias bloqueadas. ¿Hay arterias bloqueadas? Sí. Bueno, la enfermedad del corazón puede ser 92 casos o 31 que no. Y si es false, pueden ser casos positivos 45 y negativos 129. Muy bien, entonces ya esto de entrada me está dando una idea de que hay una de estas columnas que clasifica mejor o que comete menos errores que las demás, ¿no? Muy bien. Esto es lo que les digo, no clasifica bien el 100% de los casos. Pero ¿cuál es mejor? Bien. En este ejemplo van a poder ver que el total, ¿sí? No siempre coincide. Porque se supone que este método también contempla valores nulos, faltantes, y esos valores no los computamos, se omiten. Eso quiere decir que si yo sumo todos estos casos de acá, y sumo todos estos casos de acá, y sumo todos estos casos de acá, quizás no haya, o sea, la misma cantidad. Por ahí en el dataset tengo 1000 registros, pero bueno, algunos valores para chest pain son nulos, otros para blood circulation son nulos, esos no los pongo, no los computo para calcular la impureza de Gini. Muy bien. Entonces, ninguno de estos nodos que vemos acá es un 100% yes, hay una enfermedad del corazón, o no, no hay un heart disease, no hay una enfermedad del corazón. Eso quiere decir que ninguno es puro, ninguno de estos nodos es un nodo puro, son nodos impuros. Entonces, para saber cuál clasifica mejor, tenemos que medir la impureza de cada nodo y de cada árbol. Y hay varias formas de medir esto. Una es la impureza de Gini, que es muy popular. Entonces, ¿cómo la medimos? Muy bien, acá tenemos la fórmula. Sería 1 menos la probabilidad de yes al cuadrado menos la probabilidad de no al cuadrado. Y eso me da la impureza de este nodo. ¿Sí? ¿Y cómo sería eso? 1 menos la probabilidad de yes es 105 sobre 105 más 39, todo al cuadrado, menos la probabilidad de no. ¿Cuánto es? 39 sobre 105 más 39, también al cuadrado. Y eso me da 0.395. Y esa es la impureza de Gini calculada para este nodo. Tendría que haberme fijado que estaba todo eso ahí. Muy bien. ¿Qué pasa con el siguiente nodo? Bueno, también hacemos la misma cuenta y vemos que da 0.336. Entonces, la impureza de Gini ahora es para este nodo 395 y para este 0.336. Muy bien. Ahora lo que queremos calcular es la impureza de Gini para el total, ¿no? O sea, para chest pain, ¿sí? Para el nodo raíz. Y eso es un promedio ponderado. ¿Cómo se pondera? Bueno, fíjense las cantidades que tenemos en cada nodo. Este tiene 144 casos y este 159 casos. Entonces, la
impureza de Gini vendría a ser la siguiente. Esta, ¿se acuerda? Esto es lo que habíamos calculado antes de cada hoja, y este sería el promedio ponderado. 144 sobre 144 más 159, ¿sí? Que como pueden ver son los valores que habíamos dicho que de totales que había en cada nodo, y en este caso 159 sobre 144 más 159. Y entonces este promedio ponderado es 0.364. Y esa es la impureza Gini para el nodo chest pain. Obviamente esta operación la tengo que hacer para los 3 nodos que calculé, esos 3 arbolitos que calculé acá. Y voy a ver que la impureza de Gini para chest pain es 0.364, como vimos recién. Para good blood circulation es 0.360. Y para blocked arteries es 0.381. ¿Y eso qué quiere decir? Que este de acá tiene la menor impureza de Gini, ¿sí? La más chica. Con lo cual, este nodo, Good Blood Circulation, tiene mejores chances para clasificar si lo colocamos como nodo raíz. Y esta es una forma alternativa de construir un árbol. En vez de usar la entropía y la ganancia de información, usamos la impureza de Gini. Pero el proceso de construir el árbol es exactamente el mismo, no cambia nada. Bien, C4.5, ¿qué es C4.5? C4.5 es una mejora del algoritmo de ID3. En realidad, hoy en día, cada vez que estemos trabajando con un árbol de decisión, vamos a estar trabajando con un árbol C4.5 o mejoras sobre este árbol. ¿Sí? El árbol ID3 en realidad ya no se usa porque fue superado. Este algoritmo fue también bastante pionero, o sea, no es nuevo. ¿Y qué mejoras tiene respecto del ID3? Bueno, primero que soporta campos numéricos y rangos continuos, cosa que el ID3 no lo soportaba. El ID3 solo soportaba variables de tipo cualitativas que tomaron un valor de una serie de valores posibles. Contempla también la posibilidad de usar datos faltantes, o sea que el árbol ID3 no soportaba, y se agregó un método adicional de poda que lo que hace es evitar el overfitting, ¿no? Que es algo que habíamos ya visto en la primera clase. Muy bien. Datos faltantes. Muy bien, esto es muy sencillo. Acá el manejo de los datos faltantes se hace como lo haría cualquiera de ustedes si tuviesen que implementar el algoritmo. ¿Qué significa? Básicamente los atributos faltantes los marca con un signo, puede ser un signo de interrogación, y simplemente no se usan en los cálculos de la ganancia y la entropía. O como vimos recién en la ganancia de Gini, tampoco los omitimos en la cuenta. Muy bien. Esto acá sí es un poco más complejo. ¿Cómo hace para manejar campos numéricos, rangos continuos? Porque un árbol, en principio, tiene una rama para cada valor posible, ¿no? Una rama para sí y otra para no, o por ejemplo, si fuera temperatura baja, media, alta, tendría 3 ramas, 3 aristas de salida. Lo que pasa cuando la temperatura, en realidad, en vez de ser baja, media, alta, es un número que está en un rango continuo, que puede ir, no sé, de menos 20 grados a 40 grados, con un montón de variaciones en el medio. No podemos poner ahí, no sé, 200 ramas de salida por cada número posible. Entonces, lo que se hace es, dado un atributo A que sea un rango continuo, el algoritmo dinámicamente va a crear un campo booleano, se va a convertir al rango continuo en una nueva columna de tipo booleana, true-false. Y ese lo va a hacer a partir de un umbral C. Va a encontrar un valor, supónganse de nuevo este ejemplo de la temperatura, un umbral C que sea, no sé, 0 grados, por decir algo, tal que si el valor es menor que 0 grados, true. Mayor o igual que 0 grados, false. Listo. Entonces, ese umbral C lo va a obtener
buscando aquel que dé la mayor ganancia de información. Muy bien. ¿Cómo se hace? Primero se ordena esta columna de menor a mayor. ¿Sí? Entonces, si fueran temperaturas, empezamos la temperatura más baja, la menor, hasta la más alta. Luego identificamos los valores adyacentes de la clase que es nuestra salida. ¿Cuál sería la salida? Bueno, no sé qué podría estar queriendo predecir, pero por ejemplo, si debería o no llevar paraguas, o debería o no llevar campera. Bueno, lo que hace es ordena de menor a mayor y luego va chequeando por cada registro qué es lo que dice la clase salida. Y cuando nota una variación, por ejemplo, dice sin campera, sin campera, sin campera, con campera, dice, ok, acá hay un cambio. Para esta temperatura veo un cambio y entonces lo marca como un CI, es decir, como un límite candidato. Y así crea varios CI que van a dividir ese conjunto en varios rangos. Luego, para cada uno de estos rangos, calcula la ganancia de información. Y obviamente se queda con aquel que le provea el mejor resultado. Hay variaciones del algoritmo donde se pueden también quedar con n mejores. ¿Sí? En vez de basarlo booleano tipo true false, bueno, se pueden quedar con 3, 4, dependiendo de la implementación del algoritmo. Por último, la mejora adicional del algoritmo C4.5 es la poda. Como vimos, estos árboles para determinados problemas pueden generar overfitting, es decir, pueden ajustar muy bien, pero al conjunto de entrenamiento, y no generalizar para datos nuevos, como por ejemplo los que va a haber en el conjunto de test. Entonces, lo que queremos es meter algún mecanismo tal que si se está ajustando muy bien a los datos de training, no lo haga. No lo haga. Muy bien. Entonces, el método de poda consiste en lo siguiente. Uno, generamos el árbol, como vimos hasta ahora. Luego, vamos a analizar de forma recursiva y desde las hojas, qué preguntas o nodos interiores se pueden eliminar sin que se incremente el error de clasificación con el conjunto de test. Por ejemplo, si hay ruido, el árbol va a tener cierto error, una cantidad de casos mal clasificados. Y el error, bueno, es básicamente los casos bien clasificados sobre casos totales. Pero esta es una medida, podría usar cualquier otra como las que vimos en la clase anterior. Entonces, no sé si hay una diapo adicional. Sí. Se elimina un nodo interior cuyos sucesores son todos nodos hojas. Es decir, empezamos a recorrer el árbol, pero no de la raíz, es decir, de la parte de arriba, sino de la parte de abajo, de los nodos hoja. De la parte de abajo. Muy bien. Subimos un nivel, encontramos un nodo pregunta, ¿sí? Un nodo que tiene abajo solo nodos terminales, y lo eliminamos. Y volvemos a calcular el error que cometemos en el conjunto de test. ¿Qué pasó con el error? Mejoró, o sea, al sacar ese nodo, el conjunto, la evaluación en el conjunto de test es mejor, entonces lo dejamos borrado. Si no, ese nodo lo dejamos. Y este proceso se repite, ¿sí? Vuelve a pasar de nuevo, esta vez atacará al nodo padre de ese nodo, porque ahora ese nodo se convirtió en un terminal. Si no lo borra, seguirá con los nodos hermanos, ¿sí? Y esa es la forma en la cual procede este mecanismo de poda. Muy bien. El último tema que vamos a ver en la clase de hoy es Random Forest. Random Forest no es exactamente un árbol. Algunos están sospechando que es un bosque. Es un ensamble. Todavía no vamos a ver ensambles, lo vamos a ver en otra clase, pero este ensamble en particular es un ensamble creado con todos árboles, así que voy a explicarlo. Voy a explicar su funcionamiento desde el punto de vista de los árboles y más adelante, cuando veamos mecanismos de ensambles, vamos a entender mejor
cómo funciona Random Forest. La idea detrás de Random Forest es la siguiente. Muchos estimadores mediocres, promediados, pueden ser muy buenos estimadores. Vamos a volver de nuevo a esta idea. Bootstrap Aggregating. Este es el nombre de una técnica, ¿sí? Llamamos técnica o meta-algoritmo. ¿Por qué meta-algoritmo? Porque es una técnica que nos permite generar el algoritmo. Está como arriba del algoritmo. Dado un conjunto de entrenamiento D, de tamaño n, esta técnica de Bagging lo que va a hacer es generar nuevos conjuntos. Va a agarrar ese conjunto, va a generar, pongamos por caso, m conjuntos, que van a ser un muestreo, un muestreo del conjunto original y lo va a llamar D sub 1, D sub 2, etc. Y cada uno va a tener n'. O sea, si el primero tenía 1000, estos van a tener, no sé, 600. Básicamente, n' se calcula como 2/3 de n. Más o menos, puede variar. Entonces, la primera idea es, tenemos un dataset, el dataset es muy grande, y este es uno de los primeros problemas que tienen los árboles. Los árboles no soportan ser entrenados con cientos de miles o millones de registros. O sea, no soportan el Big Data. Empiezan a fallar, digamos, no dan buenos resultados. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, primero ese conjunto tan grande partirlo, hacer conjuntos más chiquitos de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos 8 atributos, una clase que queremos saber, o sea, una variable dependiente, y 9000 registros. Yo aplico esta técnica de Bootstrap Aggregating y ahora genero m conjuntos, m subtablas, que van a tener cada una solo 6000 registros. Vamos a agregar también a esta técnica una variante que es el Attribute Bagging o Random Subspace, que no siempre se usa con esta técnica, que es para eliminar también columnas. Así como eliminamos filas, vamos a quitar columnas de cada uno de estos subconjuntos. ¿Con cuánto nos quedamos? Bueno, con la raíz cuadrada del número de atributos. Si hay 8 atributos, tomamos raíz cuadrada de 8, 3. Es decir, creamos estos subconjuntos solo con 3 columnas. Obviamente esta técnica es recomendable cuando hay muchas columnas. Cuando hay 8 no pasa nada, pero bueno, si hay muchísimas columnas, simplemente esto también. Muy bien. Entonces, vamos a tener ahora m tablas, cada una reducidas en atributos. Para cada una de ellas entrenamos un árbol. Y para cada árbol creamos la matriz de confusión, que es algo que vimos en la clase de métricas. Entonces vamos a saber, básicamente, cuáles son los true positive que tiene, los true negative, los false negative y los false positive. Y vamos a poder ver el desempeño de cada uno de estos árboles. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, calculamos la tasa de error de cada árbol, que se calcula como los falsos positivos más falsos negativos, sobre el total de ejemplos clasificados. Y acá está una aclaración, esto se hace sobre un conjunto de entrenamiento, o en algunos casos sobre un porcentaje del conjunto creado. Muy bien, nos quedamos obviamente con el mejor árbol de esos m, o sea, si teníamos m conjunto, vamos a tener m árboles, para cada uno de estos m árboles obtenemos esta tasa de error, y aquel que tenga una tasa de error más chica, bueno, nos lo quedamos. Y el otro, los otros los descartamos. Este proceso lo repetimos k veces, es decir, k veces vamos a generar m subconjuntos, forma aleatoria, vamos a entrenar árboles para cada uno de esos subconjuntos y nos vamos a quedar con el mejor. Entonces, al final de este proceso vamos a tener k árboles. Cada uno de esos árboles que nosotros entrenamos, estos k árboles, va a ser un árbol muy malo. ¿Por qué? Y porque no está entrenado sobre la totalidad del conjunto, ni siquiera sobre la totalidad de las columnas. Con lo cual, cuando yo lo ponga en producción a predecir valores del conjunto real, y no va a ser muy bueno. No puede ser muy bueno. Es un clasificador mediocre. Pero muchos clasificadores mediocres dan como resultado un buen clasificador. Entonces, para poder ver el resultado final del Random Forest, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer que cada uno vote. Entonces,
entra un nuevo caso, una vez que ya tengo mi random forest creado. El árbol 1 me dice es clase 1, el árbol 2 me dice es clase 2, el árbol 3 me dice es clase 1 y así. Cada uno vota. Y lo que dijo la mayoría es el resultado final. Lo que dijo la mayoría es básicamente el resultado del clasificador. Entonces, Random Forest, básicamente, como su nombre lo indica, es un bosque de árboles creados de manera aleatoria. Cada uno de ellos es un estimador mediocre, pero todos en conjunto son un excelente clasificador. Bueno, eso fue todo por la clase de hoy, la clase de árboles. Espero verlos pronto.